Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la semana número 3 del proyecto 4. Como les había especificado anteriormente, los días miércoles de toda la semana hacemos la introducción al tema de la semana. Y esta semana trabajaremos con el tema sobre frecuencia absoluta y relativa para datos no agrupados en tabla de frecuencia. Para comprender este tema tenemos que revisar minuciosamente el texto que está ubicado en la página 74 del libro integral. Antes de abordar el tema, vamos a establecer dos preguntas que son fundamentales para comprender de lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es la frecuencia? ¿Y qué es una tabla de frecuencia? Bien, en primer lugar, frecuencia se denomina al número de veces que aparece, sucede o realiza una cosa durante un periodo o un espacio determinado. Mientras que una tabla de frecuencia nos indica que es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestras. Bien, hasta este punto nosotros debemos estar comprendiendo que frecuencia es la continuidad o las veces en que algo se repite, ¿no? Nosotros tomamos agua con frecuencia, ¿no? Pero no sabemos qué tanta frecuencia vamos a tomar agua en el día. Entonces eso es lo que nosotros no sabemos, ¿no? No nos hemos puesto a contar cuántas veces vamos a tomar agua al día, pero sí que sabemos que es algo frecuente, algo que hacemos muchas veces al día, ¿no? Eso es frecuente, ¿no? Algo que se repite. Tenemos acá que es una tabla de frecuencia, pues podemos entender que una tabla de frecuencia pues es un recurso que se utiliza para ¿qué? Para ordenar la frecuencia, ¿no? Para poder observar de forma ordenada cuántas veces se repite un dato. En una tabla de frecuencia pues podemos ver que podemos ordenar el dato de cuántas veces tomamos agua al día, ¿no? En una tabla de frecuencia podemos establecer aquello, ¿no? Las tablas de frecuencias fue algo de lo que estuvimos trabajando la semana pasada en el ejercicio, en el segundo ejercicio que les enseñé, ¿no? Habían dos, creo que era 8 y 9, creo que fue el 9 en el que estuvimos trabajando lo que eran tablas de frecuencia. Otro dato muy importante, ¿no? Sobre lo que es la frecuencia absoluta y lo que es la frecuencia relativa. Anteriormente se estableció qué es la frecuencia, ¿no? Pero ¿qué es esto de frecuencia absoluta y frecuencia relativa? ¿Por qué estas variantes, no? Entonces podemos dar lectura al siguiente subtema, ¿no? O a la siguiente característica: frecuencia absoluta. Se debe a que es el número de veces en que se repite un dato. Bien. Frecuencia absoluta vendría a ser básicamente lo que es algo frecuente, ¿no? Una frecuencia. Mientras que la frecuencia relativa nos dice que da la información sobre qué parte de la población responde a la característica analizada. Se la puede expresar como fracción decimal o porcentaje. Bien, hasta ahí vamos a ir comprendiendo, ¿no? Que frecuencia pues es el número de veces que se repite un acto o un dato, mientras que frecuencia relativa pues ya viene a ser el porcentaje, ¿no? La comparación o la asimilación de la cantidad de veces con el total de la población o con el total de las veces en que se repiten, ¿no? Esto lo vamos a ir comprendiendo un poquito mejor conforme vayan avanzando en el tema, ¿no? Tenemos acá un dato muy importante, nos dice que la suma de las frecuencias absolutas es igual al total de los datos. Bien, entonces la suma de la frecuencia relativa expresadas en porcentaje es igual al 100%. Este dato es muy importante y lo vamos a tomar en cuenta para realizar las actividades que nos impone la guía. Tenemos aquí lo que podemos observar en pantalla es una tabla de frecuencias, normal, común y corriente que se utiliza en estadística para
establecer los datos, ¿no? Para poder plantear los datos y poder establecer la frecuencia, la cantidad de veces en que algo se repite y también la frecuencia relativa. Podemos ver en la primera columna están colocados la cantidad de datos. ¿Qué quiere decir eso? El orden de los datos que vamos a ir analizando, ¿no? Y tenemos ahí una numeración desde el 1 hasta el número 8. Entonces tenemos 8 aspectos que vamos a medir, ¿no? Aquí tenemos lo que es frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, ya como quedó establecido, es la cantidad de veces en que algo se repite, ¿no? Puede ser una respuesta, puede ser un objeto o puede ser una acción que se repite muchas veces, ¿no? En esta columna podemos ver números variados, ¿no? 7, 19, 25, 12, 23, 15, 8 y 16. Esto suma 125 datos, ¿no? 125 datos recogidos. Bien, la frecuencia absoluta acumulada nos va a ir sumando, ¿no? El dato 1 con el dato 2, ¿cuánto suma? El dato 2 con el dato 3, ¿cuánto suma? Vamos a ir sumando 7 más 19 nos da igual a 26, ¿verdad? 26 más 25 nos da igual a 51. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la frecuencia absoluta acumulada? Está sumando la columna de frecuencia absoluta y la va a ir sumando poco a poco hasta llegar al total, ¿no? Esto es como manera de verificación de la cantidad de datos, nada más. Es una columna que puede estar como no puede estar. Bien, tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa siempre va a ir sumada sobre 100. Así sean 125 datos, los vamos a ir sumando y multiplicando por 100. ¿Por qué? Porque estamos buscando el porcentaje, no el 100%. El 100% siempre es un total, ¿no? En esta vez 125 representa el 100%. Bien, y lo vamos a ir estableciendo, ¿no? Sobre 100, ¿cuánto representa el el número 7? Representa el 0,06%, ¿no? Así, ¿cuánto representa sobre 100 el número 19? El número 19 representa el 0,15%. De esta manera, pues vamos a ir encontrando lo que es la frecuencia relativa, que en sí es el porcentaje. Y la frecuencia relativa acumulada pues viene a ser el mismo trabajo de frecuencia absoluta acumulada, que va a ir sumando la columna de frecuencia relativa con su dato siguiente, ¿no? Va a ir sumando 6 es igual a 6, ¿verdad? Pero 6 más 15 nos da a 0,21. 0,21 más 20 nos da a 0,41. Y estas dos columnas al finalizar deben de sumar 100, ¿no? 100 o 1, porque bueno, son datos decimales que son menos de una unidad, ¿no? Pero nos tiene que sumar 100 o nos tiene que dar 1. Bien, para comprender un poquito este tema, pues nos vamos a apoyar con el siguiente video, que también está establecido en esta guía y al que vamos a dar paso en este momento. Pues vamos a empezar con el ejemplo. Vamos a ver los datos del número de veces que han ido al cine en el último mes algunos alumnos de una clase. Y estos son los datos. Aquí están 25 datos, o sea 25 personas nos dijeron cuántas veces van al cine. Entonces para este ejemplo vamos a hacer esta tabla. Voy a explicar uno por uno qué quiere decir las casillas y cómo se encuentra o cómo se colocan sus valores. Vamos a empezar con la casilla de la X, que algunas personas la designan como X sub I, pues eso es lo de menos, la letra es lo de menos, lo importante es que entendamos qué quiere decir cada uno. Las X pues son los datos que nos presentan aquí. En esta parte pues se ordena de menor a mayor. En este caso vemos que los datos están con el 0 desde el 0 hasta el 5. Entonces aquí colocamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
que son las respuestas que dan las personas. Entonces en esta X, que son los datos, como lo vimos en un video anterior, los datos son las respuestas que dan las personas. Entonces se les preguntó cuántas veces han ido al cine, aquí van esas respuestas. He ido 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Aquí arriba les voy colocando el resumen. Ahora la siguiente casilla, que generalmente es la frecuencia, se llama frecuencia o frecuencia absoluta. Generalmente la encontramos así, o algunos también la escriben como F sub I. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato o el número de veces que se encuentra un dato. Entonces aquí vamos a ver que el primer dato es el dato 0. Y lo que vamos a hacer es contar cuántas veces me dieron esa respuesta. Generalmente yo voy tachando para después no equivocarme. Entonces aquí cuento cuántas veces está el 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí colocamos que el 0 se repite 6 veces, o sea, 6 personas respondieron que van 0 veces al cine durante el mes. Lo mismo se hace con el 1, por ejemplo. Entonces voy tachando 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Colocamos aquí 7. No se afanen si de pronto se saltan alguno, porque pues la idea es que como vamos tachando, al final podemos revisar cuáles datos ya escogimos y cuáles datos nos faltó por escoger. Así se hace con todos los datos. Obviamente yo no lo hago en el video para acelerar un poquito el ejercicio. Una vez que hayamos completado toda la casilla de las frecuencias, debemos revisar. ¿Por qué? Porque aquí la suma nos debe dar el número de datos. Obviamente en este caso el número de datos era 25. Si revisamos aquí 6 y 7, 13, 19, 23, 24 y 25. Entonces aquí estas últimas casillas son como una forma de revisar si vamos haciendo bien, como pistas para saber si va bien. Seguimos con la frecuencia relativa, que algunas personas la escriben, pues yo aquí la escribo FR, frecuencia relativa, o algunas personas la escriben como H sub I, que como se encuentra el valor que va aquí. Entonces voy a colocar aquí la frecuencia relativa sub I. Ya les explico qué quiere decir esto. Es igual a la frecuencia sub I dividida en el número de datos. Algunos lo escriben con N mayúscula o N minúscula, porque puede ser el número de datos o el número de la muestra. Entonces por eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es comprender qué quiere decir esto. Aquí, si ustedes observan, esta casilla es de la frecuencia absoluta. Entonces esta sería la frecuencia número 1, frecuencia número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. O sea que aquí sería la frecuencia relativa número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer el ejemplo de, por ejemplo, esta primera, que como voy a colocar este valor, pues sería la frecuencia relativa número 1. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa número 1? Pues se hallaría dividiendo la frecuencia número 1 entre el número de datos o la N mayúscula, ya saben, ¿no? Entonces esto es como en inglés, pero más claramente es lo siguiente. Esto se halla dividiendo este número entre el total de datos. O sea, aquí colocamos 6 dividido entre 25. Eso pues lo podemos hacer en la calculadora y da 0,24. La segunda, ¿cómo se encuentra? Entonces sería 7 dividido en 25, que eso me da 0,28. Y así sucesivamente. Entonces aquí, bueno, voy a hacer esta, por ejemplo. Esta frecuencia relativa se halla dividiendo este número entre 25. 4 entre 25, que eso da 0,16. Voy a completar el resto de la tabla. Y como les decía, una vez que hayamos terminado esta casilla, aquí podemos tener una pista de si vamos bien o no. La respuesta aquí, o sea, la suma de todas estas casillas me debe dar 1. En algunos casos estas divisiones no se pueden hacer exactas, o sea, aquí 6 dividido en 25 da exactamente 0,24, aquí da 0,28, pero hay algunos ejercicios en los que la división me da con muchas cifras decimales. Supongamos que da 0,2475432, entonces no podemos colocar todas las cifras decimales. Por eso generalmente se colocan 2 o 3 cifras decimales. Entonces no se alarmen si al sumar, en esos casos no se alarmen si al sumar les da 0,99, porque eso también querría decir que está bien. Si la división es exacta y da con 2 números decimales o un número decimal, debe darnos 1, pero no se alarmen si les da 0,99.
Seguimos con la siguiente casilla. La siguiente casilla es la de porcentaje. Bueno, a veces esta casilla la hacen algunos profesores aquí, a veces la hacen aquí. Eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es saber cómo se hace y qué significa. Vamos con la casilla de porcentaje. La de porcentaje no es más sino multiplicar. Voy a colocar porcentaje sub i. No es más sino multiplicar la frecuencia relativa por 100. Voy a explicarlo aquí en el ejercicio. Entonces cogemos esta frecuencia relativa y la multiplicamos por 100, o sea 0,24 por 100 que da 24, aquí me daría 28, aquí 24, aquí 0,16 por 100 daría 16, 0,04 daría por 100 daría 4 y aquí daría 4. Entonces aquí, como sabemos que nos quedó bien, por ser porcentaje aquí nos debe dar el resultado de 100%. Y vuelvo a decirles, si no nos habían dado todas las cifras decimales, aquí puede que nos dé 99,9%, entonces no habría problema ninguno. Y por último vamos a hacer la casilla de frecuencia absoluta acumulada, que ¿qué quiere decir? Como lo vemos aquí, esta casilla se llama frecuencia absoluta y esta se llama también parecido frecuencia absoluta pero acumulada. Algunas personas hacen dos casillas, que es la acumulada descendente y la acumulada ascendente. Generalmente la más usada es la acumulada descendente, que lo vamos a ver más adelante en otros videos para qué sirve, pero la frecuencia absoluta acumulada no es sino ir acumulando estas casillas. O sea, la primera pues va a ser el mismo número, entonces aquí está el 6, aquí dejamos el 6. Para la segunda casilla, que tenemos que hacer, acumular esta casilla, o sea, aquí ya vamos a colocar la suma de estas dos, porque vamos acumulando la frecuencia absoluta. Entonces 6 más 7, que es 13. Para la siguiente casilla pues ya acumulamos las 13. Entonces 6 más 7, 13, más 6, 19. Para la siguiente casilla hasta aquí va 19, más 4, que es 23, más 1, que sería 24, y más 1, que sería 25. Obviamente al final nos tiene que dar el número de datos, que en este caso era 25, por eso aquí me dio 25. Bueno. Una vez que hemos comprendido de mejor manera, bueno, mi explicación más la explicación que está contenida en el video, podemos establecer algunas características y ya vamos a ir conociendo y cómo se trabaja dentro de una tabla de frecuencia. Ahora, la actividad, ustedes van a realizar las actividades del literal 1, 2, 3, 4 y 6 de la página 76 y 77, en donde vamos a trabajar bastante sobre lo que son tablas de frecuencia y vamos a ir distinguiendo lo que son los diferentes tipos de frecuencia que se establecen, ¿no? Los que desean pueden ir avanzando en realizar la actividad, ¿no? Y los que no, pues bueno, se esperan, revisan el video, eso sí, revisan la página del texto para luego ir desarrollando las actividades en clase. Ya como ustedes saben, el día de mañana ya es clase en vivo, clase online, entonces ahí ustedes tienen la oportunidad de preguntar, de salir de algunas dudas que hayan quedado en esta clase. Así que chicos, ya saben, la tarea del día de hoy es ver este video y revisar el libro.